Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Otra vez acá haciendo una pequeña grabación para mis estudiantes. Eh, Como puede observar, tenemos una integral definida de la función cuadrática x cuadrado más 3 entre 1 y 4. Usted podrá pensar que es una integral demasiado trivial, ¿cierto? Porque integrar x al cuadrado, integrar 3 y evaluar en el 4, evaluar en el 1, la verdad es que no tiene eh, mucha complicación, ¿cierto? Sin embargo, esta integral definida la vamos a determinar mediante suma de Riemann. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a particionar la región limitada entre 1 y 4 bajo la parábola x cuadrado más 3 en infinitos rectángulos, conceptualmente por supuesto. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que la integral definida entre a y b de la función f de x corresponde al límite cuando n tiende a cero, a infinito, perdón, de la sumatoria de todos los rectángulos que se pueden determinar o formar entre 1 y 4 bajo la función, en este caso x cuadrado más 3, y volviendo a la definición, bajo f de x, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calcula eh, el área de un rectángulo? Vamos a considerar aquí una pequeña región rectangular. Bueno, si nosotros consideramos esta región rectangular, que son, por supuesto, que es una representación de los infinitos rectángulos que nosotros debemos sumar, tenemos que el ancho del rectángulo lo necesito porque el área pase por altura, entonces voy a denotar el ancho del rectángulo como delta x. Y necesito también la altura, ¿ok? Y la altura es el valor que toma la función para un xy. Por supuesto que también cabe la pregunta, ¿quién es xy o x sub i? Bueno, para los que hemos estudiado la suma de Riemann, nosotros sabemos que los rectángulos que se determinan en las regiones pueden ser inscritos o circunscritos, ¿ya? Y para eso existe la opción de considerar el lado izquierdo o también, por supuesto, el lado derecho, ¿ya? Porque va a depender, obvio, si, reitero, si es inscrito o circunscrito. Es decir, muy coloquialmente, si ese triángulo está por debajo del rectángulo, si está por debajo de la región o está por encima de la región. Pues bien, ahora la pregunta es, entonces yo me voy aquí y digo, bueno, es la sumatoria de delta x, que es el ancho del rectángulo, todos iguales, y f de xy. Y bueno, desde i 1 hasta n, y n infinitos, ¿sí? Conceptualmente, porque nosotros si tenemos que n es infinito, el delta tiende a cero, y por supuesto que no existen rectángulos con base cero, pero en este caso conceptualmente sí. Ok, ahora la pregunta es también cómo yo calculo la partición delta x. Nosotros sabemos que nuestro delta x corresponde al cociente entre límite superior menos límite inferior sobre n, ¿sí? Y eso implica que
todos los rectángulos van a tener el mismo ancho, la misma base, ¿cierto? Ok, vamos a nuestro problema en particular. Nuestro límite superior es 4 y el límite inferior es 1. Significa que nuestro delta x corresponde a 4 menos 1 partido por n. Es decir, el delta x es 3 sobre n. Yo personalmente considero siempre el x sub i el límite derecho, ¿ya? Y ahora lo vamos a determinar. ¿Quién es x sub i? El x sub i es el límite inferior más el ancho, pero el ancho, como es un x sub i, no es único. Me refiero a la posición, al rectángulo. Yo podría tener para la primera región rectangular 1 más 3 partido por n. Eso significa que, bueno, aquí nosotros tenemos x cuadrado más 3, acá está el 1, entonces al 1 yo le estoy sumando n, 3 partido por n, y tengo ese rectángulo, ese ancho. Y después de este punto yo vuelvo a sumar 3 partido por n, y de este punto vuelvo a sumar 3 partido por n, y vamos a obtener todas las regiones rectangulares. Por lo tanto, yo necesito representar de manera general el ancho. Entonces, vamos a multiplicar por i 3 partido por n. ¿Por qué? Porque ese i representa el triángulo, el rectángulo en cuestión. ¿Ya? Si i es 0, ¿cuánto vale x? 1. Si tengo mi primer rectángulo, ¿cuánto mide la base? 1 más 3 partido por n. Si tengo mi segundo rectángulo, ¿cuánto mide la base? 1 más 6 partido por n. ¿Ya? Entonces, a medida que nosotros vayamos construyendo estos rectángulos, nosotros vamos a sumarle al 1, ¿cierto?, todos los anchos necesarios que se van formando. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuestra integral. Y dice así: la integral entre 1 y 4 x al cuadrado más 3 por la diferencial, ¿a qué es igual? Al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria desde i igual 1 hasta n de, vamos a sumar las áreas de los rectángulos. ¿Quién es la base? La base es 3 partido por n. Todas miden lo mismo. ¿Y quién es la altura? La altura es f evaluado en x sub i. Ok, iba a escribir x sub i, pero lo voy a reemplazar de inmediato. Y x sub i corresponde a 1 más 3i partido por n. ¿Ya? Yo estoy evaluando la función para ese elemento en particular. Bueno, y ahora mucha atención, y que por supuesto que necesita de bastante conocimiento para poder resolver. Nuevamente vamos a tomar la sumatoria desde 1 hasta n, el factor 3 sobre n, y vamos a evaluar en la función. ¿Y quién es la función? Para eso voy a hacer una llave, porque hay un factor, y el 1 más 3i sobre n lo vamos a elevar al cuadrado, porque yo estoy reemplazando, evaluando 1 más 3i partido por n en la función. Estamos haciendo una composición de funciones. Entonces lo elevo al cuadrado y le sumamos 3. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es
trabajar algebraicamente todo esto porque lo necesitamos. Así que mucha atención. Bueno, cada vez que nosotros hagamos algún cálculo en nuestra sumatoria, alguna operación, tenemos que reescribir nuestro límite, tenemos que reescribir nuestra sumatoria y dice más o menos así: 3 partido por n, lo vamos a copiar y vamos a resolver nuestro cuadrado de binomio. Cuadrado del primero, 1, más el doble producto. Bueno, el doble de 3 es 6, ¿cierto? Así que nos queda 6i partido por n, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de 3, 9, el cuadrado de i cuadrado, y el cuadrado de n cuadrado. Todo eso más 3. Más 3. Así que cerramos la llave. Y ahora vamos a multiplicar, vamos a aplicar lo que esto está en vivo, ¿cierto? Cosas que pasan. Vamos a cargar nuestra tablet en la que estoy escribiendo para poder seguir avanzando. Entonces, parte importante de esto tiene que ver también con las propiedades de la sumatoria, ¿cierto? ¿Ya? Porque yo no puedo continuar acá después si yo no sé cuánto es la sumatoria de los cuadrados, por ejemplo, o de n. Las personas que han hecho esto o lo han intentado hacer saben de lo que estoy hablando. Vamos a multiplicar 3 partido por n por 1. Esto me quedó 3 partido por n. Ahora bien, 3 por 6 es 18, pero me queda 18i. ¿Partido por quién? Por n al cuadrado. Ahora vamos con otro. 3 partido por n. ¿Por quién? Por 9. 3 por 9 es 27. Así que me queda 27i cuadrado. ¿Partido por quién? Partido por n elevado a 3. Porque ese n cuadrado se está multiplicando por el que está afuera. ¿Qué más? Tengo la última. 3 por 3, 9. Ah, claro, aquí tenía 4, ¿cierto? A ver, vamos a arreglar esto. Nosotros aquí tenemos 1 y acá tenemos 3. Y eso es 4. Y 4 por 3 es 12. Así que inmediatamente lo voy a cambiar acá en nuestra sumatoria. Vamos a colocar un 12. Hay que se note partido por n, porque obviamente es mucho más práctico. Cerramos nuestro paréntesis y ahora nos vamos a separar. Con mucha paciencia, como tengo 3 sumandos, yo voy a separar todo esto en 3 sumatorias y vamos a ver qué resulta. ¿Ok? Entonces, tengo la llave, porque este límite es de todo lo que tengo a la derecha, y como yo me voy a separar, voy a tener acá desde i igual 1 hasta n de 12 sobre n, más la sumatoria de i igual 1 hasta n de 18i sobre n cuadrado, más la sumatoria de i igual 1 hasta n de 27i cuadrado sobre n cubo. Cierro la llave y ahora todo lo que no es i pasa a ser una constante y por lo tanto personalmente yo la voy a sacar, la voy a colocar como un factor de la sumatoria por propiedad de la misma. Así que voy a escribir nuestro límite cuando n tiende a infinito y vamos. La primera no es necesaria, pero lo voy a hacer para poder explicar algo. Tengo 12 partido por n, la saqué. ¿De quién? De la sumatoria de 1 hasta n. ¿Qué quedó acá? Un 1. Nada, ¿cierto? Pero el nada en la multiplicación. Más, saco 18
partido por n cuadrado. ¿De quién? De la sumatoria de i igual 1 hasta n de quién, de i, más, ¿a quién saco? A 27 sobre n cubo. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó la sumatoria de i igual 1 hasta n de i elevado a 2. Ya. Vamos entonces a calcular las sumatorias, los límites correspondientes. Tengo el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 12 sobre n por. ¿Qué representa esta sumatoria? ¿Cómo la interpreto? Dice, simbólicamente, que vamos a sumar el 1 n veces. Y si yo sumo el 1 n veces, ¿cuánto vale eso? Pues n más 18 partido por n cuadrado. ¿Por quién? ¿Cómo interpreto esta sumatoria? Es la suma de los primeros números naturales. Dice que estoy sumando i, y el i va del 1 al n. Entonces es sumar el 1, es sumar el 2, es sumar el 3, hasta n. ¿Y a qué corresponde esta sumatoria? A la suma de los primeros números naturales, que equivale a n factor de n más 1, todo eso partido por 2. Esa la tenemos que saber. Más 27 sobre n cubo por la sumatoria de quién, de 1 más 4 más 9 más 16. Estamos sumando los cuadrados, ¿ok? ¿Y a qué corresponde esta sumatoria? Es n factor de quién, factor de n más 1, factor de quién, factor de 2n más 1. Y todo eso partido por 6. No olvidemos que nosotros estamos calculando un límite. Así que acá, técnicamente, lo que vamos a hacer es calcular 3 límites. Pero para esto, lo que yo voy a hacer, en primera instancia, expresión o expresiones que hay para que esto sea un poco más sencillo. Límite cuando n tiende a infinito. Ya, por lo menos acá eso se cancela y nos quedó únicamente 12. Más, que tengo como término central 18 medios, y eso es 9. 9 por quién? Por n cuadrado más n. Multipliqué en el numerador. ¿Partido por quién? Partido por n cuadrado. Ok, más, con amarillo, 27 sextos. Múltiplos de 3. Se puede simplificar por 3. El 3 en el 27 cabe 9 veces. Y el 3 en el 6 cabe 2 veces. ¿Qué tengo arriba? Bueno, aquí tengo n por 2n, 2n cuadrado. N por 1, n, 1 por 2n, 2n, y 1 por 1, 1. Voy a chequear, ya que ando un poco disperso. Otra vez, n por 2n, 2n cuadrado, n por 1, n, 1 por 2n igual, ¿cierto? Y 1. Pero es todo ese ese trinomio porque mentalmente sumé las n, se multiplica por n, que está afuera. Así que lo voy a escribir. N por 2n cuadrado son 2n al cubo.
n por 3n sería 3n cuadrado. Y tengo el 1 que está multiplicado por n y eso nos da n. ¿Partido por quién? Partido por n elevado a 3. Cierro la llave. Ahora, recordar, si nosotros cuando n tiene infinito de p sobre q polinomios, nosotros sabemos que grado de q, porque eso significa que nuestro denominador, como tiene un grado superior, va creciendo mucho más rápido que p, y eso por supuesto que se va a cero. Eso va a ser infinito, o menos infinito por supuesto, ¿cierto? Si el grado de p es mayor, porque ahí el numerador es el que va creciendo más rápido. Entonces cada vez esa comilla fracción va aumentando en su valor. Pero cuando el grado de p es igual al grado de q, esto es igual ¿a quién? A sub n sobre b sub n. Entendiendo que a sub n es el coeficiente principal de p y b sub n es el coeficiente principal de q. En términos chilenos, son los números que multiplican a la mayor potencia. Por ejemplo, límite de infinito de 7x al cuadrado, para no demorarme tanto porque hay que volver a la sumatoria, partido por 2 cuadrado más pi, por poner algo. ¿Cómo son los grados? Son iguales. Coeficiente principal del numerador, 7. Coeficiente principal del denominador, 2. Eso significa que este límite vale. Obviamente uno podría factorizar por x cuadrado, formar fracciones y que eso tiende a infinito y bla bla bla. Pero si este teorema existe, úselo, ¿ok? Vamos. ¿Qué quedó entonces? Dicen que es 9 más dos y el denominador es 1, 2 partido por 1, 2. Así que esto bueno, ¿cierto? Pasando a llevar a las personas que les cuesta un poco y que se equivocan, qué sé yo, que aunque estudian se complican un poco con la sumatoria. Trivial no es, ¿ya? Tampoco es tan complejo. Esto requiere práctica y sobre todo práctica en el sentido de saber lo que tengo que hacer, pero también no ser tan lento, porque de lo contrario, si estoy una hora pegado con esto en una evaluación, en la evaluación no la termino, mejor paso de largo y hago el resto. Obviamente cuidando la ponderación que tienen, los porcentajes que tienen, los puntajes que tienen en dicha evaluación. Ahora, veamos si es cierto esto.
vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo para saber si esto es cierto. ¿Se imaginan